Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender. En este caso vamos a aprender sobre la segunda parte que vendría siendo sobre nuestro diferente tipo de textura que podemos aplicar en el programa. En este caso vamos ahora a practicar sobre lo que vendría siendo el Voronoi. El Voronoi vendría siendo la forma rústica de las texturas en base a la superficie. eh, Algo así como un tipo de efecto piedra o efecto para todo lo que son solvencias en tipo de olas o para algún tipo de acabado más rústico, por así decirlo, ¿no? En el anterior vimos lo que era el noise, en este caso ahora vamos a aprender sobre el Voronoi, así que vamos a ello. Primero que nada voy a ir a mi escena del video anterior, solo que ahora vamos a aplicar un nuevo material. En mi caso elimino el material de esta forma, lo pongo de esta forma y ahora voy a crear un nuevo elemento. Ya, de esta forma. Vale, reto nuevo. Voy a colocar Voronoi como nombre. Esto no es importante que lo hagáis ustedes, pero yo lo voy a hacer para tenerlo un poco más organizado. Vale, una vez que tengamos esto, voy a colocar la textura de Voronoi. Para esta forma tenemos tres formas para aplicar nuestra textura. La primera vendría siendo distancia. Esta es la forma más básica. Ella va a crear difuminados de forma automática sobre el espacio de nuestro objeto con un difuminado hacia el centro más oscuro. Después lo que vendría a ser, tendremos entonces lo que es color, que es la forma constante de las diferencias de nuestros colores, o sea, de nuestro patrón sobre nuestro objeto. Y por último tenemos position. Position es la forma, por así decirlo, que crea normales a través de nuestro objeto y de una forma un poco más abierta, no tan notoria como vendría siendo color. Vale, vamos a comenzar primero con distance. Con distance, este tipo de efecto se utiliza más en el nodo de bump, pero voy a aplicarlo primero en el color base. Para eso lo que voy a hacer es que con los mismos principios de noise tenemos lo que vendría siendo escala. A mayor escala, mayor cantidad de difuminaciones vamos a tener sobre nuestra superficie. En random lo que nosotros tenemos es que esto crea ese efecto de aleatoriedad. Voy a poner esto en priorización de imágenes, renderiza un poco más rápido para que podamos verlo un poco más detallado. Como podemos ver, ya tiene lo que vendría siendo ese elemento de roundness, ya no existe. Si yo le agrego este atributo, se distribuye de una forma más aleatoria. Una vez que tengamos distance, tenemos tres funciones. El 1D, el 2D y el 3D son los que más se utilizan. El 4D se utiliza más en principio para elementos mucho más complicados. En 1D lo que vamos a hacer es que vaya a tener un elemento solamente concreto. Podemos ver que no tenemos ningún tipo de corrección sobre nuestro elemento porque solo existe una sola coordenada, tanto X, Y y Z. En 2D lo que vamos a ver es que nos va a aplicar una comandancia de forma de solamente dos coordenadas, que serían el eje Z y en el eje Y, más no en el eje X. Si se fijan, está como estirado. Esto lo voy a poner, ¿sí? Está como estirado de esta forma. Y en el 3D vendría siendo las tres directrices, o más bien las tres dimensiones de nuestro objeto X, Y y Z. Vale, en un principio podemos hacer lo mismo que hicimos con noise. Voy a colocar un color ramp de esta forma. Vamos a esperar, una vez que tengamos ya nuestro color, podemos entonces aplicar en mayor o menor fuerza el color de nuestro elemento. Ya que lo tenemos de esta forma, voy entonces ahora a explicar las Fs. F1 es la comandancia en círculos. F2 vendría siendo la forma más compleja de esos círculos, es decir que ahora en vez de crear patrones circulares va a crear, por así decirlo, como este tipo de tenues luces que vemos de esta forma. Esto se utiliza más para texturas en bump, como ya lo he mencionado anteriormente. Vamos a unirse smooth. Smooth
es, como la misma palabra lo dice, suaviza de forma mucho más detallada, por así decirlo, mucho más notoria lo que vendría siendo las limitaciones de nuestro color. Voy a aprovechar para cambiar un poco el color de mi paleta. Voy a colocar un naranja y aquí voy a colocar tal vez un naranja, tal vez. Vale, una vez que tengamos esto, pues aquí tenemos lo mismo: escala, mayor cantidad de detalles. Smooth es la suavidad que nosotros queremos lograr. Si se fijan, incluso parece el efecto de como si fueran especie de bacterias o microorganismos en una superficie, lo cual es bastante interesante. Y roundness, que obviamente vendría siendo el patrón de constancia. Si se fijan, aquí ya tienen un patrón, pero aquí en roundness el control es mucho más dispar. Tenemos también distance to edge, que vendría siendo como el control de los bordes totales, es decir, ahora tenemos una rugosidad mucho más notoria. Este fue el efecto que utilizamos en nuestra paleta anterior, que vendría siendo algo así como un tipo de piedra, ¿no? Que es como un tipo de cristal. Vale, entonces una vez regresando a nuestra mesa principal, esto entonces podemos variarlo, obviamente, como lo que hemos estado haciendo: escala y roundness. Dejarlo en un valor de 10, me parece bien. Y por último tenemos Hemisphere Radius. Nos va a reiniciar el circuito de nodos, no pasa nada. Lo que hago es que solamente lo vuelvo a conectar de esta forma. Esto pasa a veces cuando en la RAM, o por así decirlo, la memoria de nuestro equipo no es suficiente y queda un poco corto. Si se fijan, ahora tenemos algo así como una especie de de ningún difuminado en cada uno de nuestros colores. Si yo doy un valor un poco más oscuro o denoto uno más, va a haber más control sobre uno que el otro. Si lo extrapolo, pues queda de esta forma. Este efecto casualmente fue uno de los que utilicé en los videos anteriores de cómo crear un efecto de pintura, que fue escalando esto bastante y obviamente quitándole lo que vendría siendo el roughness, que crea algo así como una especie de pintura de auto o de coche sobre nuestro material. Vale, esto lo voy a volver a 10 nuevamente y esto lo voy a colocar a 0.5. Vale, ahora vamos a aplicar este efecto sobre en nuestra superficie. Lo voy a volver a reconectar. Si se fijan, se volvió a desconectar nuevamente. Vale, una vez que tenga esto lo puedo hacer tanto en roughness, que no se usa mucho pero se usa, y más que nada en normal. Yo en mi caso lo voy a colocar en los tres como hicimos en noise. Lo que hago es que reinicio. Vale, una vez que tengamos esto, primero voy a colocarlo en lo que es roughness. Esperamos a que nuestro material se aplique sobre nuestra superficie y podemos ver que hay ciertos patrones que están dominando sobre nuestro relieve, ¿no? Si se fijan, en la luz ahora está pasando sobre la superficie más pulida, y esto obviamente podemos ir controlándolo con Color Ramp. Personalmente el efecto que más me gusta es el efecto de bump, así que lo que hago es que coloco el Color Ramp, lo voy a mover un poco para acá, voy a poner el nodo de bump, normal, de color a height y de distance a factor. Y esperamos entonces a que renderice nuestro programa y podemos ver que tenemos este efecto así como de sobresaliente. Si se fijan, algo así como un tipo de piedra. Esto podemos escalarlo si no nos gusta tan marcado, o si puedo hacerlo mucho más en escalado de esta forma. Este efecto lo utilizamos más que nada para elementos de cuero o para pieles tipo rústico, como para cocodrilo. Voy a aplicarlo de la siguiente forma. Lo que hago es que coloco un mix RGB, coloco un noise, coloco control T para
poder tener control total sobre mis elementos. En esto lo voy a poner en Shift T para dividirlo. Shift clic derecho. Pongo entonces color a color 2. Vale, una vez que tengamos esto, podemos entonces ver que el color está más o menos interactuando con el noise del fondo. Pero recordemos que quiero aplicarlo no solamente en bump, sino también en el efecto. Así que lo que voy a hacer es que corto circuito de este. Vale, voy a colocar esto nuevamente en los tonos blanco y negro para poder verlo de una forma mucho más detallada. Esto lo voy a escalar a un valor de 5, no, un poco más. Y esto obviamente lo voy a achicar un poco más de esta forma. Esto quiero hacerlo así, así. Vale, entonces una vez que tengamos esto, con Mix podemos controlar y lo que vendría siendo el control de nuestro elemento. Yo voy a poner 0.5 nuevamente. Y entonces aquí podemos colocar detalles, podemos aplicar una tonalidad un poco más fuerte o más rústica, podemos controlar la constante, es decir, que esto sea mucho más fino de lo que es, algo como esto, me parece bien. Y aquí podemos obviamente controlar también los valores de Voronoi utilizando Mix. Vale, aquí ya pensó de esta forma. Vale, lo mismo ocurriría con, digamos que quiero colocar roughness para que esté casado con lo que vendría siendo un elemento brilloso y el otro no. Vale, como esto. Y volviendo nuevamente a lo que vendría siendo la suavidad, aquí tenemos Manhattan, Cherokee y Minsk. Voy a poner Manhattan para que vean qué ocurre. El Manhattan es algo así como una rugosidad mucho más marcada con otro tipo de patrones. Al final cada uno tiene su determinante de cómo crear ese efecto. Vamos a donde dice en Chevy Ship. Esperamos a que se produzca nuestro efecto. Tenemos este efecto interesante. Todo esto podemos ir controlándolo con Color Ramp y con escala, si se fijan, algo así como algo más geométrico. Y por último tenemos Minkowski. Ok, es algo así como un tipo puntillismo, podemos ver de esta forma. Todo esto podemos ir controlándolo, podemos ir creando nuestra variante. Eso obviamente ya es decisión de cada uno de ustedes y como siempre recomiendo, exploren, ¿no? Primero experimenten cada uno de los efectos y así entonces van practicando con nuestro elemento. Y bien, ya eso sería entonces todo por el video del día de hoy, aplicando lo que es la fase de Voronoi. En otros videos futuros voy a ir explicando más a fondo sobre el nodo, pero esto sería lo básico. Un saludo y nos vemos entonces en el siguiente.